Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Vamos a dar inicio al culto de hoy orando. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, a orar, a clamar, a dar gracias por el nuevo día. Bendiga a nuestros pastores, hermanos y a cada familia que vea este video. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a estar leyendo el Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Hermanos, vamos a dejar a nuestra pastora Joana con sus alabanzas. Hola hermanos y bienvenidos una vez más a compartir el tiempo en nuestro hogar de la alabanza. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Jacqueline, quien comenzó la primera parte, y hoy podemos compartir junto a mi familia la alabanza desde nuestro hogar hasta su hogar, hermanos. Cantemos, alabemos a nuestro Dios. Queremos ver tu gloria, queremos hacer tu voluntad, obedecer tu voz. Muéstranos tu gloria,
Queremos más de ti, Señor. Oh, derrama tu gloria aquí en medio nuestro. Oh, tu presencia. Te adoramos. Oh, eres digno, Señor. Eres santo, maravilloso. Eres digno. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Hola hermanos, que Dios les bendiga una vez más de nuestra casa, levantando este culto familiar para poder también hacerlo llegar a todos los que reciben los videos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 5, y dice así la palabra. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos este tiempo que tenemos. Señor, te pido que añadas bendición a esta tu palabra, que pongas las palabras necesarias en mi boca para poder entregarlas, Señor, y que esta palabra haga cabida en cada corazón y en cada vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, o en esta tarde, o a la hora que usted va a ver el video. Quisiera hablarle de fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? O cuando dice Jesús, le dijo al ver la fe de ellos. O sea, Dios ve nuestra fe. Acá hay una historia relacionada con todo esto. Dice el capítulo 2, el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Mire, Jesús, el hecho de saber que estaba en algún lugar, se retiraba, iba a diferentes lugares, pero dice aquí, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Amén. Hoy día que nosotros no nos estamos congregando, se tiene que oír que el Señor está en nuestra casa, que está en nuestra vida, que está en nuestro hogar. Amén. Dice que esa casa, dice el versículo 2, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús no perdió tiempo. Cuando estuvo aquí en la tierra, la gente sabía o oía que llegaba Jesús a algún lugar y se aglomeraba, se juntaba la gente, y él les predicaba la palabra. Dice, inmediatamente se juntaron muchos en aquella casa donde estaba Jesús, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Imagínense una casa, imagínense su casa, imagínense su casa, que se está predicando la palabra, que está Jesús en esa casa, que Jesús está en tu hogar, en tu familia, que Jesús está ahí siendo el centro de tu hogar, de tu familia, de tu corazón. Amén. Dice que les predicaba la palabra. Dice el versículo 3, entonces dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acá hay una historia de 4 hombres, de 4 personas que dejaron su necesidad de lado para ver la necesidad del otro. Aquí la necesidad era del paralítico, un hombre que tal vez ya estaba acostumbrado a vivir así, un hombre que ya no tenía esperanza, no tenía fe, no pensaba que podía cambiar su vida. Seguramente pensó en lo que me tocó vivir, en mi destino, y así voy a morirme. Pero había algo que iba a suceder en la vida de este paralítico, de este hombre enfermo,
de este hombre que no se podía mover, este hombre que seguramente necesitaba de otros para poder hacer sus cosas, para poder comer, para poder vivir diariamente, seguramente necesitaba de otros. Amén. Pero acá hay una historia donde nos narra, donde 4 hombres, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres. Pensaron, vieron, seguramente todos tenían necesidad. Todos hoy día tenemos necesidad del Señor, de alguna u otra manera, o de oír la palabra. En ese momento Jesús estaba en esa casa, estaba de carne y hueso, estaba en forma presencial, estaba ahí predicándole a los demás. Estos hombres podrían haber corrido junto a su familia y haber estado ahí donde estaba Jesús, pero ellos dejaron esa necesidad por ver la necesidad de otros. Y mi pregunta es, ¿nosotros estamos viendo la necesidad de otros? Hoy día que usted y yo tenemos a Jesús, vemos la necesidad de aquel que no tiene a Jesús, de aquel que necesita del Señor, aquel que necesita un milagro, a quien a lo mejor necesita que su vida sea cambiada, transformada. Hoy día vivimos en un tiempo donde la droga, el alcoholismo, más la droga, vemos tanta gente joven, hombres, mujeres, niños, sumida en la pasta base, ¿cierto? Y pareciera que no tienen vuelta, pareciera que no van a cambiar nunca. Tal vez han perdido la credibilidad, han perdido su familia, sus hijos, hijas. Yo conozco, visto por ahí mujeres jóvenes, hombres jóvenes, mujeres adultas que están sumidas en la droga. Pero uno mira de repente y dice, bueno, esto ya no tiene vuelta que dar. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos que pensar y creer y confiar de que Él se puede cambiar, que Él puede ser transformado, que Él puede ser sanado. Amén. A veces tenemos que dejar nuestra necesidad para poder llevar a otro a los pies de Jesús. Amén. Y esta es la historia de estos 4 hombres que cargaron al paralítico ahí, seguramente en una camilla, seguramente hicieron algo rápido como para poder llevar al paralítico y lo cargaron cada uno a cada lado, llevando al paralítico. Y seguramente fue un tiempo donde ellos se pusieron de acuerdo, donde uno le dijo, yo me voy a ir adelante, tú ándate conmigo y nosotros nos vamos atrás. Hubo un acuerdo entre ellos. Amén. Pero dejaron su necesidad de lado por ver la necesidad del paralítico. Amén. ¿Por qué? Porque sabían a dónde llevaban a este hombre. Sabían que su vida podía ser transformada, cambiada, que sabían que ese hombre podía recibir el milagro. Dice que cuando llegaron a la casa, el versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué harías tú si se suben arriba de tu techo y comienzan a romper y abrir y a descubrir para meter a alguien? ¿Qué haríamos nosotros? Me pregunto yo aquello porque ¿qué habrá pensado el dueño de casa? Aquí dice que Jesús llegó a casa, llegó a esa casa, no dicen de quién era la casa, aquí es lo que hemos leído. Pero ¿qué habrá pensado? Me están haciendo meter a la casa. Pero había un fin. Había una necesidad que suplir. Dice que cuando llegaron, dice no podían entrar a causa de la multitud. Había mucha gente y todos querían estar ahí escuchando, recibiendo cerca de Jesús. Así que tal vez ninguno quiso abrir camino para que llevaran al paralítico. Pero estos hombres venían dispuestos a poder poner a este hombre necesitado a los pies de Jesús. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Era paralítico, seguramente de toda una vida, seguramente siempre fue así. La gente tal vez lo conocía,
Pero estos hombres dijeron, acá hay una oportunidad. Y sabes que Jesús tiene la oportunidad para nosotros, para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas, para cambiar nuestra vida. Si nosotros tal vez llevamos una vida de tristeza, de dolor, de angustia, tal vez de enfermedad, de dolencia, tal vez de problemas con los hijos, con las hijas, con los familiares, no sé cuántas necesidades hoy día hay. ¿Cuánto le hablaba de los jóvenes que están en la droga, las personas que están en la droga? No solamente la persona que está en la droga está enferma, sino también enferma los de casa. Porque pierden la confianza, porque roba, porque busca la manera de poder drogarse. Pero está ahí la casa también donde ellos viven, su familia, su mamá, su papá, ¿cierto? Hay muchos que están ya viviendo en la calle. ¿Por qué? Porque ya no lo dejan entrar, porque roba todo lo que pilla, ¿cierto? Entonces muchas veces pensamos o decimos, no, si ya no hay vuelta que darle, no, si ya perdió la confianza. Amén. Entonces podemos ver que este hombre paralítico, seguramente estos 4 hombres le dijeron, ¿sabes qué? Está Jesús en tal casa y queremos llevarte para allá a ver si recibes el milagro. Pero este hombre estaba tan acostumbrado a vivir de esa manera que seguramente se encogió de hombro y le dijo, bueno, si ustedes quieren, llévenme. Y estos hombres se prepararon, estos hombres fueron, estos hombres vieron que la casa estaba llena y no se quedaron ahí, porque también podrían haber dicho, bueno, paralítico, hicimos todo lo posible, pero mira, no se puede. ¿Ah? ¿Cómo está lleno de gente? ¿Ah? No, ellos no se quedaron ahí, sino que siguieron. ¿Ah? Se esforzaron, se subieron al techo, abrieron, bajaron, dice, al paralítico ahí donde estaba Jesús. Amén. Y el versículo 5, el que comenzábamos leyendo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no vio al paralítico, no vio al enfermo, no vio al que tenía necesidad. ¿Sabe a quién vio? Vio a esos hombres, dice, al ver la fe de ellos. ¿Amén? Y mi pregunta en esta noche es, ¿nosotros tenemos fe? ¿Usted tiene fe? ¿Yo tengo fe? Hoy día me llamó un hermano del hospital, hermano Misael, está hospitalizado, y le pregunté qué necesita. ¿Necesita algo, hermano? Necesito fe, me dijo. Y estuvimos conversando, terminamos orando, pero me llamó tanto la atención eso, hermano. Necesito fe. Y a veces se nos acaba la fe, pues, hermano. Hermana, se nos acaba la fe cuando estamos viviendo el tiempo de prueba, de dificultad, el tiempo que tal vez estamos enfermos, que caemos al hospital, que tenemos algún problema en nuestra casa, que vemos las cosas imposibles. Amén. Me dijo, tengo fe y tengo miedo, tengo temor. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón. Dice, al ver la fe de ellos. Dios ve nuestra fe. Nosotros podemos decir, no, si yo tengo fe, no, si yo creo en el Señor. ¿Ah? La palabra fe, ahí en hebreo, dice en el 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tal vez suena como medio enredado, pero la fe es la certeza, es la confianza que yo tengo. La fe es creer. ¿Es creer en qué? En lo que no se ve. ¿Ah? Porque a veces tenemos la respuesta de alguna situación puntual. A veces tenemos una respuesta de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Y esa es la realidad que tenemos delante de nosotros. Pero cuando yo tengo fe, voy a creer, voy a tener convicción, voy a tener confianza, voy a creer en aquello que no veo. Voy a ver el milagro, voy a ver lo que no se puede hacer, pero lo voy a ver con mis ojos, con fe, creyendo de que se puede hacer. Amén. Y es eso lo que vieron y hicieron estos hombres. ¿Ah? Por eso cuando Jesús los ve, dice, al ver la fe de ellos. ¿Ah? Al ver la fe de ellos. No la del paralítico, porque a lo mejor el paralítico ya no tenía fe, no tenía esperanza. ¿Ah? Había vivido toda una vida así.
Y si Él ya se había conformado, y muchas veces nosotros nos conformamos con vivir así, de esa manera, o diariamente vivimos con situaciones y decimos, bueno, es lo que me tocó vivir, bueno, ya no cambia más, bueno, las cosas son así. El diagnóstico que te dice tú tienes un cáncer, tienes esta enfermedad, bueno, es lo que los médicos lo dijeron, así que ¿cómo? ¿Ah? Pero el Señor quiere ver nuestra fe, quiere ver tu fe. Ellos vieron la fe, Jesús vio la fe en ellos. Y seguramente ellos dijeron, el Señor te va a sanar. No lo vieron sano, pero le dijeron, el Señor te va a sanar. Tú no vas a volver cargado por nosotros, tú vas a volver solo a tu casa. Esa fue la fe de ellos. Que ellos dejaron su necesidad de lado por poner a otros que tenían necesidad. Amén. Hoy día muchas veces nosotros vemos solamente nuestra propia necesidad y no vemos la necesidad del otro. Hoy día a veces oramos por alguien, pero más allá no hacemos. O lo tenemos en oración, pero de vez en cuando se nos olvida cuando nosotros estamos pasando alguna aflicción, cuando estamos pasando alguna necesidad. Nos olvidamos y nos evocamos a lo que nosotros necesitamos. Amén. Aquí hay un ejemplo de 4 hombres con 4 familias seguramente que dejaron de lado sus necesidades, pero creyendo, teniendo fe de que Jesús lo podía sanar, de que Jesús podía hacer un milagro, de que Jesús podía provocar que ese hombre su vida fuera cambiada. Amén. Hay un versículo que siempre uno lo dice y lo repite y uno se lo sabe de memoria. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y miren lo que sale antes de eso. Ahí en Mateo 17, versículo 18. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Otro milagro que Jesús hizo. Dice, y quedó sano desde aquella hora. Y el versículo 19 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio de ese muchacho? Y aquí Jesús les contesta en el versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Entonces, a veces decimos que tenemos fe, pero es tan poca la fe que a la primera nos caímos. A la primera claudicamos, a la primera tal vez reclamamos, a la primera tal vez nos molestamos con el Señor pensando de que Él no nos está escuchando, de que Él no quiere responder. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Que Dios nos ayude, dice que no sería nada imposible para nosotros. Entonces, nuestra convicción, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Por qué es tan necesaria la fe? ¿Para qué? Para poder vencer el temor que nos produce los acontecimientos negativos del diario vivir y tener confianza, seguridad en el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que esta palabra pueda abrir su entendimiento, que usted pueda tal vez mirarse y decirse, tengo fe, ¿cuánta fe? ¿Realmente tengo fe? Y si no tiene, pueda decir, yo necesito, para mí es necesaria la fe. No solamente creer en algo, sino creer en el dador de la vida, creer en este Señor Jesús, creer en este Cristo amado, que tiene el poder para sanar, para provocar milagros, que este Cristo no lo podemos tocar. Ahí en esta historia que el Señor nos da, Jesús estaba ahí en carne y hueso. Hoy día nosotros no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sí podemos creer, sí podemos confiar, sí podemos saber que Él tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Mire, dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, me llama la atención esto donde le dice al paralítico, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, no lo sanó al tiro.
Lo primero que el Señor hace es que Él perdona nuestros pecados. Él perdona todo lo malo que podríamos haber hecho nosotros. Amén. Él viene y perdona nuestros pecados. Lo primero que le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Cuando tú le hablas de fe a alguien, cuando tú le hablas del Señor a alguien que no conoce, siempre va a tener oposición, siempre se te van a levantar en contra, siempre van a hablar de ti, y si no habla van a murmurar como lo hacían acá estos hombres. Miren el versículo 6. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9 dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Va a haber gente que se va a levantar, va a haber gente que va a hablar en contra tuya, va a haber gente cuando tú comienzas a hablar de fe, cuando tú comienzas a aplicar la palabra, cuando tú le dices a alguien: el Señor te puede cambiar, aquel que no tiene esperanza, y tú le dices: el Señor puede hacer lo que tú no puedes hacer, el Señor tiene la última palabra. Cuando tú veas a tu hijo, cuando veas a tu hija, cuando veas a alguien que está sumido en la droga, en el alcohol, y nadie da un peso, tú puedes decirle: el Señor puede cambiar tu vida, el Señor puede transformar tu vida, el Señor puede sanar. Mira este hombre paralítico, hay hoy día parálisis, no física, sino espiritual. ¿Cuánta gente hoy día está sumida, sin saber qué hacer, sin poder moverse, sin saber hacer nada? ¿Cuánta gente hoy día vive así, en esas condiciones? ¿Cuánta gente a tu alrededor que tú conoces? ¿Cuánta gente dentro de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos? ¿Cuánta gente está así? Amén. Aunque cavilen, aunque hablen, aunque digan, pero si tú tienes fe como ese granito de mostaza que decía Jesús, le vas a decir a ese monte: muévete para allá, y se va a mover al otro lado. Amén. Y no va a haber nada imposible. Dios tiene poder, el Señor tiene poder para sanar, pero el Señor a veces ve nuestra fe. Ve nuestra fe, a veces no está viendo al enfermo, está viendo si tú y yo podemos motivarnos, si tú y yo podemos ser tocados, si tú y yo podemos ser compungidos al ver la necesidad del otro. Amén. Y dejar por un momento nuestras necesidades y poder orar, poder clamar, poder presentar, poder llevar a otro a los pies de Jesús. Me imagino bajando a ese paralítico justo donde estaba Jesús. Y justo ahí, a los pies de Jesús. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? A ti te digo. Primero le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace Jesús es que te perdona, hace borrón y cuenta nueva con nosotros. De ahí para adelante cambia la cosa. Él se olvida de tu pasado, Él te perdona. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero después le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Estaba confirmando lo que esos 4 hombres le dijeron al paralítico: te vamos a llevar para allá, pero cuando te vengas te vas a venir solo. Nosotros te vamos a cargar, pero de vuelta te vas a venir caminando. De vuelta tú te vas a venir solito para tu casa. Amén. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuántos todavía estamos ahí en el lecho? ¿Cuánto todavía no nos levantamos? ¿Cuánto todavía estamos esperando que se abran las iglesias para poder impulsar, para tomar fuerza? No, hoy día es desde nuestra casa, es desde nuestro hogar, es de aquí donde nosotros tenemos que tomar nuestra fe, esa fe que el Señor ha puesto, el creer, el confiar, el saber que Él tiene el poder, que Él es el dueño de los imposibles. Amén. No esperes que llegue el día de congregarnos. Comienza hoy a mostrar, a confiar, a creer en el Señor. ¿Cuántos imposibles hay alrededor nuestro, en nuestra propia vida? ¿Cuántos imposibles hay? No, es que no se puede, no, es que
el doctor dijo que tenía esta enfermedad, el doctor dijo que ya no había nada más que hacer, y comenzamos a declarar que no se puede, que no hay nada más que hacer. Jesús no vio al paralítico, seguramente sabía cómo venía el paralítico. Cómo venía el paralítico, aparte de no caminar, venía sin esperanza. Venía ya sabiendo de que para él no había vuelta que darle. Se había conformado, vio a un hombre conformista que ya no se podía levantar. Tal vez en la realidad él no lo podía hacer, pero había perdido la esperanza. No había tenido la oportunidad de poder tener a Jesús. Pero hubo 4 hombres que se levantaron en fe. En fe, no pensaron nada más. Jesús está en esa casa, Jesús lo puede sanar. No se quedaron ahí. No se quedaron ahí cuando vieron que la casa estaba llena. No, dijeron, veamos cómo lo hacemos. Y seguramente conversaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, seguramente 2 se subieron primero, después los otros subieron al paralítico y hicieron la pega en grupo, lo hicieron ahí seguramente con un plan de trabajo, con un solo objetivo, de poder poner al paralítico a los pies de Jesús. Amén. Jesús dijo, ¿al ver qué? Al ver la fe de ellos. No vio la fe en el paralítico porque el paralítico no tenía fe. Y tal vez a tu lado hay gente que ya no tiene fe. Hay gente que ya perdió la esperanza. Hay gente que a lo mejor muchas veces le reclama a Dios. Pero tú y yo tenemos fe. Tú y yo hemos creído. No dejes de recibir la palabra. Dice que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. No dejes de ver los videos, de oír la palabra. No los dejes de lado. Eso te alimenta la fe. Eso te aumenta la fe. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice entonces el versículo 12, entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todo, de manera, dice, que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se asombraron, dice, los que estaban alrededor. La gente se asombra cuando Dios hace un milagro, cuando Jesús hace un milagro, cuando transforma la vida de las personas. Se asombran. Dicen, bueno, y este que no era un drogadicto, y este no era un alcohólico, y comienza. Se asombran. El único que puede hacerlo es el Señor. Dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Claro, nunca habían visto. El Señor lo hizo hace más de 2000 años atrás. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Dios puede cambiar la vida de tu hijo, de tu hija. Dios puede transformar todo lo que para ti es imposible. Dios lo puede hacer. Dios puede sanar al enfermo. Dios puede levantar a aquel que tal vez está con un cáncer en este momento. Dios lo puede levantar. Solamente necesita ver tu fe, mi fe. Amén. Mira, terminaremos con el versículo de Hebreos 11 versículo 6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué lindo este versículo, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Tienes que creer. Tienes que creer en aquello que es imposible, que se puede hacer posible. Tal vez necesita fe, necesita a lo mejor, como le dijo, que tenían poca fe, por eso no habían echado ese demonio. Tal vez yo soy uno de los que tengo poca fe. Tal vez tú eres uno de los que tiene poca fe. Pero aquí está la palabra. La fe viene por el oír la palabra y el oír la palabra de Dios. Y aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Si tú vienes a orar, si tú vienes a buscar del Señor, si tú te arrodillas, si tú le comienzas a pedir, tú te estás acercando, pero tú tienes que creer, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay.
Tal vez nosotros no tenemos una imagen para tocar, no tenemos a Jesús de carne y hueso, pero voy creyendo. Voy creyendo que Él va a oír, que Él va a tomar mi necesidad, que Él va a estar ahí escuchando mi clamor. Hay muchos que dicen, no, usted es mejor pastor porque a mí el Señor a mí no me escucha. El Señor no es sordo. Cuando ve un corazón contrito y humillado, Él inclina su oído para oír. Amén. Así que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí se fue sanado el paralítico. Aquí el paralítico recibió el milagro, pero el galardón se lo llevaron estos 4 hombres que creyeron, que confiaron, que dejaron todo de lado por ver la necesidad del otro. Hoy día estamos tan encerrados en sí mismos que solamente vemos nuestra necesidad y no vemos la necesidad del otro. No vemos aquel que está pasando alguna aflicción. Nos vemos que otro también necesita a Jesús. A veces nos hemos quedado con el Señor guardado para nosotros nomás. Y seguramente el Señor por eso también hoy día nos tiene en nuestras casas. Nos habíamos encerrado en 4 paredes. Y alabábamos nosotros nomás al Señor. Hoy día el Señor nos da la oportunidad para que el que vive en tu casa también pueda oír la palabra. Tal vez aquel que no iba a la iglesia hoy día también pueda conectarse y poder ver el video, poder escuchar la palabra. Tal vez de esta manera. Seguramente hay muchos que están siendo tocados a través de esta palabra. Tal vez hay muchos que hoy día están en necesidad. Y el Señor quiere sanar, quiere provocar milagros. Tal vez hay muchos que hoy día dicen, yo tengo fe, pero no estoy haciendo nada. Hoy día es el tiempo para decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Mira, hay mi vecino, mi amigo, mi hijo, y te van a empezar a saltar los nombres, los cuales tienen necesidad. Amén. Date un tiempo y carga a otro y ponelo a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Restaura una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te amo
Amén. Estar contigo, estar con el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que podamos nosotros tomar este tiempo de adoración y también guardar esta palabra que Dios nos hablaba. Él mira nuestra fe, Él mira tu fe, mira mi fe. Amén. Así como Él le dio la fe de estos hombres, también nosotros. Dios va a mirar nuestra fe. Amén. Que Dios nos bendiga, que esta palabra haga cabida en cada corazón y en cada vida, y que la podamos poner por obra. No guardarla nomás, sino ponerla por obra. Amén. Le damos gracias al Señor. Estamos orando por Gina, Roberto, por Jano, por Marisol, Tamara, Marlene, Marilyn, Ana Contreras, Joana Gómez y familia, por Juan Castro, Sofía Solí, Susana Reyes, Alexis, por cáncer está en el extranjero, por Rubén, por Elsa, por Diego, ya en estos días ya salen de la cuarentena, tenían el COVID, por Alejandro, por nuestro hermano Misael. Hablaba ahí de nuestro hermano Misael, oré a través del teléfono y antes que orara por él le dijo al que estaba ahí en la pieza, ¿quieres que ore por ti? El pastor le dijo. Y ahí también pude orar por el compañero que estaba ahí en la pieza de él, que no me recuerdo el nombre en este momento, pero ahí está en el hospital también con nuestro hermano Misael. Por Nicolás Ramos, por este muchacho también estamos orando por los hermanos de nuestro hermano David, uno se llama Claudio, el otro no sé su nombre, por nuestro país, por la entrada al colegio. Normalmente cuando estaban por entrar los niños al colegio, nosotros en nuestra iglesia hacíamos pasar a los niños adelante y orábamos por ellos. Hoy día no lo vamos a poder hacer. Se está en esta incertidumbre, se le entregó a los apoderados, que somos nosotros los padres los que decidimos si nuestros hijos van o no van al colegio. Y tenemos que orar mucho por todo este tiempo, que ojalá esta pandemia se detenga y que no pase a mayores, y que si nuestros hijos van al colegio, ellos también puedan ser guardados y cuidados. Amén. Así que tenemos mucho que orar por nuestro país, por la entrada al colegio, por este marzo que se viene, que Dios pueda tener misericordia. Amén. Le dan mucho énfasis a las vacunas, pero todo está en las manos del Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline, que comenzaba el servicio, y Dios bendiga a cada uno de los que van a recibir este video. Tomen la palabra, pónganla por obra, créanle al Señor. Amén. Él tiene un milagro para ti. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque es una palabra de ánimo, de entusiasmo, de poder confiar, de poder creer, de poder saber que tú tienes la última palabra, que tú puedes provocar el milagro, que a veces depende más de nuestra fe que del que está enfermo o del que tiene necesidad. Ayúdanos, Señor, a poder creer y confiar y tener la convicción y la certeza, Señor, de que tú tienes, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que va a recibir el video, Señor. Aquellos que están en necesidad, tú puedas provocar el milagro en sus vidas, Señor. Oro por esta lista, Señor, larga de personas con necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, por fe, les unjo de la mollera hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús. Visítale a aquellos que están en una sala de hospital en este momento. Visítale, Señor, úngele, límpiale de la cabeza hasta los pies y provoca el milagro en sus vidas, Señor. Oro por aquellos que están en sus casas, en sus hogares, con necesidad también, Señor. Pido en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Oro por aquellos que están viendo el video, por los que están recibiendo la palabra. En el nombre de Jesús les unjo, Señor, de la cabeza hasta los pies, Señor. Trae, Señor, alivio, trae sanidad. Señor, que tu palabra se haga real en cada vida, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Señor, oramos por nuestro país. La incertidumbre, Señor, de no saber qué va a suceder. Nuestros hijos, Señor, Padre, tal vez muchos van a volver al colegio, Señor. Pero queremos pedirte en el nombre de Jesús de que tú tengas misericordia, Señor. Sí, Señor. Tal vez con la pandemia, Señor, fuerte, muchos adultos cayeron, Señor. Tal vez no, los niños, los jóvenes no les sucedió nada.
Señor, esperamos que siga así, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda su salida y guarda su entrada, Amén. Señor. Sí, Bendice Señor. cada familia, Señor. Bendice también a los profesores, Señor. Padre, ellos son parte importante, Señor. Padre, en los estudios de nuestros hijos, Señor, también hay una sobrecarga sobre ellos, Señor. Pedimos que tengan misericordia, que les fortalezca, que les renueve, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das desde nuestra casa, el poder levantar este culto de adoración, el poder exponer tu palabra, el poder adorar tu nombre a través de las alabanzas y saber que muchos reciben estos videos, Señor, y son bendecidos. Gracias, Dios, te damos, pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga, hermano.